Profesor, buenas noches. Soy la alumna UTP Rosario Tábaro Olivera. El tema que he elegido para esta práctica final es sobre la escuela keynesiana. Eh, Voy a abordar en lo que es la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Como índice, vamos a hablar de la introducción, desarrollo, conclusiones y biografía. En la introducción, la escuela keynesiana. Esta teoría afirma que el Estado debe intervenir en la economía para mantener el equilibrio y revertir los ciclos de crisis. Defiende que el mercado no se regula de forma natural, por lo que los gobiernos deben minimizar las fluctuaciones, las cuales consisten fundamentalmente en la aplicación de medidas basadas en políticas fiscales expansivas con el fin de luchar con el estancamiento laboral, defendiendo la política económica como la mejor herramienta para salir de una crisis económica. La crisis provocada por la pandemia del COVID-19 es aquí donde se han demostrado los grandes desafíos que tenemos como sociedad, destacando también que el Estado ha interferido en la crisis política para ayudar a la parte de la población que fue más afectada. La intervención del Estado para estabilizar la economía y resolver el problema de recesión y desempleo. Además, sostiene que la política económica consiste en aumentar el gasto público para estimular la demanda agregada y así aumentar la producción, la inversión y el empleo. Como consecuencia del COVID-19, la economía del país se ha visto gravemente afectada, por lo que el Estado ha tenido que intervenir aplicando diferentes medidas. Por ejemplo, han desarrollado programas de financiamiento para las microempresas y personas afectadas por el COVID-19. Bueno, también se incrementó el gasto público, ¿no? Con lo que los bonos, se dieron bastantes bonos para las personas más vulnerables y pobres. También se incrementó el gasto público para lo que es los sectores de transporte, salud, vivienda y entre otros para ayudar a su reactivación económica y generar el empleo para los ciudadanos. Bueno, como vimos en estos últimos 2 años, muchas empresas cerraron por lo mismo que no pudieron financiarse, no pudieron reactivarse económicamente para seguir ejerciendo su distribución o su producción. Entonces, el gobierno implementó varios programas para que puedan reactivar y poder seguir encaminando su empresa. Hoy en día ya muchas empresas se han reactivado y se sigue dando apoyo para que puedan dar más trabajo a más peruanos. Desarrollo. La pandemia originada por el COVID-19 ha ocasionado consecuencias inesperadas a nivel mundial. En cuanto a las políticas keynesianas, considero que no se ha aplicado porque lamentablemente ningún país estaba preparado para la crisis tanto sanitaria como económica, ¿no? El COVID-19 llegó de manera inesperada, el cual muchos países, bueno, casi todo el mundo tuvo un gran impacto, ¿no? Porque no esperaban que esta pandemia dure tanto tiempo, ¿no? Y se haya perdido tanto dinero, haya entrado en diferentes crisis, ¿no? Entonces, se podría decir que la pandemia no encontró a nadie preparado para poder sobrellevarla. Asimismo, podemos decir que las medidas adoptadas por el gobierno de turno de aquel entonces no contribuyó en el descenso de la pandemia, pero sí en el ascenso del desempleo y la falta de inversión y desarrollo de la infraestructura por problemas de acto de corrupción. Bueno, como sabemos, nuestro país ha venido ya afrontando en estos últimos años bastantes problemas políticos, en el cual cuando empezó la pandemia teníamos prácticamente dos problemas, ¿no? La pandemia y nuestra crisis política, en el cual a veces por tomar medidas de repente que no estaban acordes a la ocasión, muchas personas perdieron su empleo y cerraron varias empresas, ¿no? No se supo llevar de la mejor manera la toma de decisiones en este COVID-19.
El gobierno lanzó su ambicioso proyecto para reactivarla como una fuerte dosis de inversión. El nombre de que recibió el programa fue Arranca Perú. La estrategia que llevó a cabo fue desarrollar obras públicas en cuantos sectores para que permita la recuperación rápida del transporte, la vivienda, la agricultura y el trabajo en Perú. Sabemos que nuestra riqueza proviene de la agricultura, entonces el gobierno se vio por prioridad, ¿no? Lo que es el transporte, la vivienda, la agricultura, más que todo, porque es lo que nos enriquece como sociedad. Un factor bastante perjudicado fue el desempleo, ya que la pandemia ha afectado a diversos sectores de la economía, como finanzas, salud, educación, industria, sea agrónoma, minera o bienes de consumo. El desempleo en el Perú ya se venía dando, y a raíz de la pandemia esto se triplicó, se cuadruplicó. Entonces fue bastante abrupta, los despidos masivos, a veces llegaban a su trabajo y ya no podían ingresar porque habían sido despedidos sin previo aviso. Entonces, yo creo que lo más perjudicado fueron las personas, ¿no? Porque justo a veces los familiares se enfermaban y ya no estaban trabajando. Por eso que el desempleo en el Perú fue bastante fuerte en esta crisis por la pandemia. Es- Sacando una estadística, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, el Perú sufrió un aumento en la tasa de desempleo solo en Lima Metropolitana de un 88%, comparando en el primer trimestre de 2020 y el mismo del 2021. Es decir, que se ha incrementado el número de las personas integrantes de la población económica activa, que es la PEA, que no está trabajando. En términos porcentuales por años, el Perú ha pasado de una tasa de desempleo del 7% al 14.5%. Este índice se saca dividiendo a las personas desocupadas de la PEA sobre la PEA. Entonces aquí en esta estadística dada por la INEI podemos ver que prácticamente el desempleo en el Perú se ha duplicado, ¿no? Hasta un poco más. Entonces eh, ha aumentado abruptamente, ¿no? Casi un 7,5% del desempleo de nuestra sociedad, ¿no? Debemos tener en cuenta que el desempleo alto supone un grave problema para un país, pues afecta directamente en el crecimiento económico, además que el problema para las personas que se encuentran en situación de desempleo. También una estadística que se sacó que el empleo femenino cayó en el 18.3% en este trimestre. El desempleo en el Perú, pues, de lo que es femenino, disminuyó en un 18,3%. Es clara la urgencia de discutir sobre los desafíos microeconómicos actuales y urgentes. Estos desafíos radican no solo en el diagnóstico, sino también en las alternativas de políticas económicas. En todo el mundo, estos temas están en permanente debate entre los economistas y consideraciones económicas y también extraeconómicas, influyendo en las propuestas finales políticas. Desde la perspectiva microeconómica, el fenómeno económico este año, la economía peruana subirá en 9,5%, ¿no? Es una estadística en futuro, ¿no? Que se está viendo y que el Perú puede subir en un 9,5%. Eso es lo que se espera. Llevamos casi 2 años y medio y es probable que tengamos otro año más de recesión, ya que el virus se sigue propagando, sigue mutando y va a seguir trayendo crisis. Y esperando que no nos golpee como en el 2020. Ninguna empresa ha podido sobrevivir tanto tiempo eh, sin ingresos, entonces el gobierno se encargó de dar amnistías tributarias y para que así no puedan desaparecer del mercado. Es un reto bastante importante, ya que está encaminado y que las empresas se estén reactivando poco a poco. Como conclusiones, podemos concluir que una tasa de desempleo alta supone un grave problema para un país, pues afecta directamente al crecimiento económico, además del problema para las personas que se encuentran en situaciones de desempleo,
Por un lado, pueden ser económicas, como disminución de la producción real, disminuye la demanda y el aumento del déficit público puede causar efectos sociales como efectos psicológicos o efectos discriminatorios. Según el Banco Mundial, la tasa de desempleo es la proporción a la población activa que no tiene trabajo, pero que busca trabajo y está disponible para realizarlo. Las definiciones para calcular la población activa y la tasa de desempleo pueden variar ligeramente según el país donde se encuentra. La pérdida de ingresos por el trabajo dará lugar a una disminución del consumo de bienes y servicios, lo que repercutirá adversamente en la continuidad de la actividad empresarial y en la capacidad de la recuperación económica. Bueno, esta es la biografía de donde he sacado algunas estadísticas y definiciones presentadas también en el informe, porque en esta posición se ha visto un pequeño resumen de todo lo que he presentado en el informe. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, y nos vemos hasta otra oportunidad.